Simon Pettigrew. La historia de Simon debe ser probablemente una de las más tristes de toda la animación. Un antropólogo que, por circunstancias en las que vivió, tuvo que utilizar una corona. Una corona que le hizo perder la cordura. Una corona que asustó a la mujer que amaba hasta perderla. Una corona que lo obligó a alejarse de la niña que cuidaba, para finalmente convertirse en un desquiciado rey abandonado de la mano de Dios que vive en una montaña congelada, ansiando con todo el corazón recuperar a su princesa, secuestrando a otras. Hasta que un día todo cambió. Por azares del destino, Simon recupera la cordura. Con la ayuda de Marceline, Finn y Jake, abre un portal al pasado. Contacta a Betty, la trae al futuro. Simon vuelve a perder la cordura para salvar su vida. Betty enloquece tratando de recuperar la cordura de Simon. El mundo se va a la shit, lo salvan. Betty los traiciona, aunque su intención sigue siendo salvar a Simon. El dulce reino entra en guerra. Betty y el hombre mágico invocan al dios más dios de todos los dioses de la destrucción, Golp. Sí, todo esto para recuperar la cordura de Simon. La invocación se sale de control. Golp los devora y los transforma a sus estados primigenios. Y cuando Golp estaba a punto de eliminarlos para siempre, Betty se sacrifica para salvar a Simon. Y aquí tenemos uno de mis traumas cinematográficos más dolorosos. ¡Espera! ¡Betty! ¡Betty! Si quieres ver todo esto, pero mucho mejor explicado, ponle pausa a este video y entra aquí arribita. Pero continuemos. Una vez que Betty y Golp se fusionaron y desaparecieron, la guerra finalizó. Y cuando finalmente parece que todo volvería a la normalidad y reinaría la paz, todo se vino abajo. Invadido por una crisis existencial, una fuerte depresión y ataques de ansiedad, Simon comienza a hacerse una de las preguntas más dolorosas y profundas que puede enfrentarse una persona. ¿Realmente vale la pena vivir? Víctima de las circunstancias y con un trágico destino ya escrito, no le quedaba otro camino, ¿verdad? ¿Verdad? 1000 años atrás, una joven estudiante, Betty, y el Dr. Simon chocaban sus manos al intentar tomar el mismo libro en una biblioteca. Y aunque en ese instante nada había cambiado, fue el inicio de esta gran historia. Resulta que Simon estaba en la universidad en la que Betty estudiaba, para dar una conferencia sobre artefactos mitológicos. La conferencia no fue para nada un éxito. De hecho, todos se burlaban de él y lo tomaban por loco, excepto Betty. Para finalizar la charla, Simon anuncia el proyecto que más ilusión le había hecho en la vida: una expedición para encontrar el Enquiridión. Al terminar, Betty se acerca a Simon para pedirle un autógrafo, y al notar lo inteligente y apasionada que era por la mitología, Simon le invita a la gran expedición. Betty tenía un viaje programado de 6 meses, que comenzaba en una semana, pero al ver la oportunidad de su vida, recorrer el mundo junto al doctor al que tanto admiraba, decide decir que sí. Y así es como Betty y Simon parten en búsqueda del libro legendario. Simon aprende muchísimo de Betty, y al mismo tiempo la va admirando más y más y más. Y Betty poco a poco se va enamorando del Dr. Simon. Después de encontrar el Enquiridión, regresan a la ciudad, pero Betty decide no bajarse del auto junto a Simon para entregar el libro. Ella siente que este era el sueño de Simon y no quiere robarle nada de protagonismo. Por los nervios del momento, Simon no es capaz de decirle todo lo que siente y simplemente le da la mano antes de bajarse del auto a recibir los aplausos, mientras Betty se aleja en el automóvil. Bien, ese fue el final. Betty y yo tomamos caminos distintos y volvimos a nuestras vidas. Pero no podía dejar de pensar en ella. «15 días después de aquella despedida, Simon encuentra el libro que habían tocado juntos por primera vez. Y al abrirlo descubre una nota. Lo admiro como doctor, pero lo admiro muchísimo más como persona. Desearía estar a su lado todo el tiempo y recorrer el mundo juntos. Con amor, Betty». Era una carta de amor, pero Betty ya iba camino al autobús que la sacaría del continente para iniciar sus propias exploraciones. Así que córrele, Simon, córrele. Simon llega justo a tiempo para hablar con Betty. Le dice que encontró su nota, está nervioso, no sabe bien qué decirle. Y cuando Betty está por subir al autobús, Simon la detiene. Te quiero a mi lado. Y así inicia la hermosa relación entre Simon y Betty. Una relación que, como ya sabes, nos llevará de regreso a toda la tragedia que acabo de contarte. Y en el presente, Simon intenta iniciar una vida nueva, tratando de adaptarse a una realidad futurista, siendo un hombre del siglo XX viviendo ahora en el siglo XXI. Su único trabajo es ser una atracción para que los nuevos habitantes de O vean cómo era la vida en el siglo XX. Lo malo es que la conciencia de Simon lo tortura por las noches. Se siente culpable por la muerte de Betty, su prometida, y ya no tiene nada ni nadie por quien vivir. Perdió el sentido y el propósito, y eso lo arrastra lentamente a una profunda depresión. A pesar de intentar sonreír y de dar todo de sí, le es imposible. Como dije, no tiene nada ni nadie por quien vivir. La depresión va creciendo, y los recuerdos del poder de la corona junto con los hechizos prohibidos empiezan a susurrarle a la cabeza cada vez más fuerte. Simon solo intenta resistir, vivir un día más y esperar a que mañana sea un día mejor. Intenta ahogar la culpa y los malos sentimientos bebiendo. Y justo cuando va a pagar la cuenta, la foto de Betty cae de su billetera.
destrozándolo por dentro. A punto de tener un colapso nervioso o un ataque de ansiedad, aparece la mano salvadora de Finn. Simon le confiesa que tiene una depresión bastante fuerte, que no es capaz de adaptarse a la nueva realidad. Le duele también que los libros escritos por el Rey Helado tengan muchísima más relevancia que cualquier cosa que haga ahora como Simon. Finn lo convence de partir en un viaje, para que Simon pueda reconectar y quizás encontrarle un nuevo sentido a su vida. Simon ni siquiera acepta, simplemente es medio raptado por Finn. Y aunque Finn intenta llevarlo al borde de la muerte, para que vuelva a sentirse vivo, simplemente lo asusta. Después de una charla con Finn, vuelve a recordar a Betty y se deprime aún más. Y luego de una pelea con un oso, Simon decide separarse de Finn. Desesperado intenta comunicarse con Marceline, su última opción. Pero tiene tanta mala suerte que justo en ese momento Marceline y la dulce princesa estaban tatuándose. La llamada es un total fracaso. No tanto porque Marceline no quisiera escucharlo, sino porque estaban en momentos emocionales muy diferentes. Al sentirse ignorado, Simon decide colgar. Adiós. Simon se había quedado sin opciones y decide hacer lo impensable. Planea invocar a Golf Betty para poder volver a verla. Inicia el ritual. Une la foto de Betty con un ganso mágico que funciona como batería y una pequeña estatua de Golf. El ritual parece fallar a la mitad, pero entonces se le abre un portal en la cabeza a Simon y sale una gata. Simon corre para atrapar a la gata que salió de su cabeza, pero esta escapa arañándole toda la carota. Frustrado porque la invocación salió mal, Simon decide iniciar el ritual de nuevo. Cuando se abre nuevamente el portal, esta vez no aparece Golf Betty. Sale una mujer que claramente no es Beth. Y para entender todo esto tenemos que hablar de Fiona y Cake. Fiona y Cake es un spin-off, una realidad alternativa a Hora de Aventura. Son la contraparte femenina de Finn y Jake. Durante años pensamos que no eran reales, que eran solo una obra literaria dentro de la serie. De hecho, el Rey Helado era su autor, creador, papá y todo eso. Y a Simon, el simple hecho de que le preguntaran por Fiona y Cake lo deprimía, porque creía que era una creación más de la mente podrida del Rey Helado. Pero él y nosotros estábamos muy equivocados. Prismo, el amo de los deseos, tiene un trabajo muy claro: cumplir deseos a todos los que visitan su templo, caja, cubo, cámara del tiempo. Y está genial porque cumple deseos. Lo malo es que cada deseo, dependiendo de lo enorme o pequeño que sea, a veces crea un universo paralelo. Esto asegura que la línea espacio-temporal tenga una continuidad, incluso si alguien desea destruir el universo. Prismo vivía feliz, creando universos cuando los deseos se salían de control. Pero después de tanto tiempo se aburrió. Así que decidió hacer su propio universo, basado en lo que más le gustaba de otros. Y sin darse cuenta, hizo una copia de Finn y Jake. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Simon y por qué salió una gata de su cabeza? Pues fíjate que resulta que crear universos está muy prohibido, pero así, muy prohibido. Pero como a Prismo le apasionaba tanto el mundo de Fiona y Cake, jamás dejó de escribir sobre su vida. Solo que necesitaba un lugar donde esconder ese universo. Y no se le ocurrió otro mejor lugar que la cabeza embrujada, mágica y sin cordura de Simon. Por eso cuando Simon abrió el portal intentando invocar a Golf, como tenía un universo literalmente dentro de la cabeza, lo que realmente abrió fue un portal al mundo de Fiona y Cake. Por eso salió esa hermosa gatita. Y luego Fiona. Una explicación más tarde, Cake andaba haciendo un desmadre en la Tierra de O. Y Fiona lo perseguía con la ayuda de una niña mega fan de Fiona y Cake. Cuando Fiona por fin la encuentra, Cake está siendo juzgada por descuartizar un cojincito. Así que Fiona se madrea todo el mercadito para salvarla. Y luego ambas desaparecen. Un poquito más tarde, en su cámara del tiempo, Prismo recibe una alarma de crossover. Un cruce entre universos diferentes, para que me entiendan. Y justo cuando se dispone a ver qué estaba pasando, híjole papá, creo que ya la cagamos. Fiona y Cake están en la Tierra de O. Prismo se asusta y las teletransporta de inmediato a su cámara del tiempo, en búsqueda de respuestas. Así que convoca al portador de su universo, Simon Petrikov. Le pone la batita azul y empieza a interrogarlo. Simon le miente diciéndole que él no las trajo, pero Prismo le muestra en su pantallita pues que efectivamente él sí era el responsable directo de este crossover. Tienen ahí una medio discusión. Simon le dice que solo quería traer de vuelta a Betty, que lo intentó pero no salió como quería. Y Prismo, todo triste, le dice que su poder también tiene límites, que lo siente, pero que Golf era una entidad mucho más poderosa que él. Y hablando de Golf también fue el responsable de que el universo de Fiona y Cake se volviera normal. Porque cuando Simon y Betty estaban siendo digeridos hasta sus estados primarios o esenciales, también el mundo de Fiona y Cake fue digerido. Y pasó de ser un mundo mágico y hermoso, como la Tierra de O, a un mundo totalmente cotidiano, sin gatos que hablan y con trabajos bien culeros. Y aquí viene lo feo. Para poder explicarles todo esto a Fiona, Cake y Simon, Prismo reproduce en su pantalla todo lo que vivió Simon cuando ocurrió lo de Golf. Y pues eso solo hunde mucho más a Simon en su ya profunda depresión. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y sí, llega Scrap, un trabajador del gobierno espacio-temporal o algo así, quien recibió una alerta de que Prismo andaba rompiendo las leyes multiversales. Entonces Prismo se divide en dos. Una parte se encarga de esconder a Simon, Fiona y Cake, y la otra atiende a Scrap. Pero todo se complica. A Prismo le cuesta muchísimo mantener dos conversaciones al mismo tiempo. Simon está tan deprimido que ya ni ganas de vivir tiene y está
todo berrinchudo. Y Fiona y Cake andan de castrosas intentando escapar. Y en medio del caos, Prismo se buguea y la caga. Es la última vez que hago un universo no autorizado. Así que Scarab los atrapa. Pero pechos parados Prismo gana tiempo y le da a Fiona y Cake y al deprimido Simon el control de realidades para que escapen a otros universos mediante una teletransportación. Una teletransportación más tarde llegan a un universo paralelo y Simon logra descifrar una manera de derrotar a Scrap, devolverle la magia al universo de Fiona y Cake y que todos al fin sean felices. Pero para eso Simon tiene que volver a ser el rey helado. Debo convertirme en el rey helado otra vez. Y así comienzan a viajar de universo en universo buscando la corona de Evergreen, que le daría los poderes a Simon. Primero llegan a un universo donde Finn se convirtió en el rey helado, pero destruyó la corona. Nada que hacer aquí, sigamos buscando. En el siguiente universo conocen al rey del invierno, un Simon completamente cuerdo. Pues fíjate que resulta que en este universo Simon desencantó su corona, transfiriéndole toda la locura a la dulce princesa. Pero con un beso de Fiona, el hechizo se rompe. Como en Shrek. Y el rey del invierno muere. Scrap aparece de nuevo y los obliga a hacer otro salto. Llegan a un universo donde conocen a Bebé Finn, que sin querer se les cuela en la mochila y los acompaña durante la siguiente teletransportación. Un viaje universal más tarde, ahora caen en el universo donde Simon jamás compró la corona. Simon murió en la guerra de los champiñones, probablemente por la radiación. Jamás conoció a Marceline, jamás pudo criarla ni enseñarle los valores con los que la conocemos en el mundo de hoy. Y lo peor, Marceline se unió al bando del rey vampiro. Aquí quiero hacer un gran paréntesis porque hay un momento hermoso. En este universo, Martin Mertens ama a Finn. Fue como una curita al corazón. Nomás mírenlo. Pero bueno, volvamos. Intenta recuperar la corona que está en manos del rey vampiro. Y realmente tenían una oportunidad con Cake, pero Fiona y su instinto maternal sobreprotector hace que todo se vaya al carajo. Cake estaba a punto de robar la corona, pero Fiona no confió en ella. Se ponen a forcejear intentando que Cake no se acerque al vampiro, por miedo que la lastimen, y en el desmadre rompen el puto control las Malfoy y activan la teletransportación. Una teletransportación más tarde, llegan al universo donde Lich, aquí llamado Jerry, logró aniquilar toda forma de vida en la Tierra. Cake está emperradísima con Fiona por no confiar en ella. Durante el resto del viaje se porta indiferente y hasta mamona. No entiende que Fiona solo quería protegerla. En este universo encuentran a Bimo, quien los guía hacia el antiguo reino helado para buscar la corona. Pero al llegar, todo está destruido y la corona no está. Solo encuentran unas cintas viejas en las que Fiona y Cake ven como la salud mental del rey helado. Así que se van. La única opción, reparar el control averiado. Van al dulce reino a buscar a la dulce princesa, pero sorpresa, toda la vida en este universo había desaparecido. En el laboratorio de la dulce princesa Bimo se vuelve medio esquizofrénico y finge ser él, pero no puede reparar el maldito control. Y en un intento desesperado Bimo se conecta al control en el pecho y... Bimo se desvive. Paréntesis triste, yo creo que Bimo sí quería desvivirse. Era el último ser vivo sobre la faz de la Tierra, a excepción de Jerry. Y lo del control solo fue una excusa para hacer la desvivisión y ya no estar solito. Un minuto de silencio por el robotcito. Después del funeral, deciden ir a buscar a Jerry, porque Bimo lo mencionaba una y otra vez. Y se topan con el Lich, solo, acabado, deprimido. Había cumplido su propósito, destruir toda la vida, y ahora ya no tiene una razón para vivir. Algo sumamente trágico, especialmente si eres inmortal. Simon, Fiona y Cake se quedan sentados, comprendiendo que no hay más vida en este universo. Y si no hay vida, no hay forma de saltar hacia otro universo. Hasta que Fiona saca la corona de la mochila. Ella la había encontrado gracias a unas cintas que vieron en el reino helado, pero había evitado a toda costa usarla para proteger la salud mental de Simon. Pero ahora no hay otra opción. Simon le dice que no se preocupe, que ya no tiene propósito ni sentido de vivir, que al igual que el Lich, él ya no tiene nada ni nadie que lo ate. Y que si al menos puede salvar el universo que tiene en la cabeza, vale la pena ponerse la corona. Conecta la corona a Lich, inicia el ritual y abre un portal para devolver a Fiona y Cake a su universo. Pero justo cuando está a punto de ponerse la corona, se abre un portal debajo de él. Y qué bueno, porque Scrap, que también andaba paseando por los multiversos, ya le iba a cortar la cabezota. Simon despierta en una cámara oscura, rodeada de bloques flotantes. Ve a Lich rezándole al vacío. Simon, creyendo que fue Lich quien arruinó su invocación, baja para encararlo. Pero cuando llega, lo escucha orar. El Lich se queja de que toda su vida carece de sentido. Y a pesar de haberla dedicado por completo a un solo propósito, cumplir la voluntad de Golf, dice Simon. Y de repente todo comienza a temblar. Golf Betty aparece. Simon intenta hablar con ella, pero Golf Betty está concentrada en los reclamos de Lich, enojada, y convierte a Lich en un bloque flotante. Finalmente Simon logra hablar con ella.
Él le dice que esta segunda oportunidad que ella le dio al sacrificarse por él no la siente como una bendición. La siente como un castigo. No puede vivir sin ella. Y además ahora siente todo el peso de tener que proteger un universo entero que vive en su cabeza. Las personas de ese universo sí merecen vivir. Y no en un mundo sin magia ni propósito, como la vida de Simon. Y justo cuando estaba por volver a colocarse la corona, se abre otro portal. ¡Ah, chingada madre! Pero esta vez no lo teletransporta. Esta vez intercambia su cuerpo con el de un ratoncito llamado Sherby. Todo esto para evitar que Simon vuelva a utilizar la corona. Ahora Simon, en el cuerpo de Sherby, corre por este nuevo universo, buscando otra corona. ¡Ay, cómo eres terco! Así que Sherby va a una biblioteca, buscando los libros que escribió el Simon de este universo, y encuentra lo que parecía el antiguo libro de artículos mágicos que había escrito Simon. Pero este es interactivo, estilo Black Mirror, donde tú decides lo que pasa. Y aquí comienza una gran historia paralela. La historia de dos minimagos, Casper y Nova. Están en una expedición buscando la corona mágica, resguardada por un tigre místico o algo por el estilo. La desesperación de Simon por recuperar la corona hace que ignore que la historia que el libro le está contando es un reflejo casi exacto de su propia historia con Betty. Simon avanza en la historia y siempre elige las decisiones de Casper, una tras otra, sin pensar. Porque Casper siempre quiere seguir adelante, sin importarle las consecuencias, hasta que llegan a la decisión final. Casper y Nova llegan a una puerta mágica que guarda la corona. Pero la puerta empieza a cerrarse. Nova corre a detenerla y Casper debe elegir. 1. Pasar y conseguir la corona, pero Nova será aplastada. O 2. Usar una poción que lo hace súper fuerte y podrá salvar a Nova. Pero la poción también le hará olvidarla para siempre. Quiero a Nova, dice Casper. Y es ahí donde Simon lo entiende todo. Todo lo que ha hecho en su vida, siempre eligió seguir adelante sin importarle las consecuencias. Vivió la vida que soñó. Sí, pero fue egoísta con quienes lo amaban. Betty se sacrificó desde que lo conoció, no solo cuando se volvió Golp. Simon ahora ve con claridad. Pude haber sido más considerado. En ese momento Simon recupera la conciencia y entramos en sus recuerdos. Vemos aquel hermoso día en el que Simon detuvo a Betty justo antes de que ella se fuera de intercambio. Ahora Simon entra en su propio cuerpo en ese recuerdo y le dice lo que nunca pudo decirle. Que la ama, que la apoya, que quiere que ella viva la vida que ella merece. E intenta acompañarla, pero se detienen. No fue lo que pasó. Ambos ya habían tomado las decisiones que los habían traído a este futuro. Y como en el libro de Casper y Nova, las páginas no pueden volver atrás. La historia no se puede reescribir. Aún así Betty le dice: no me arrepiento de nada. Fuiste una experiencia maravillosa. Tú fuiste todo para mí. Y Betty se va a donde ahora pertenece. Ahora que es Golp. Simon vuelve a la cámara de Golp, esta vez consciente. Se disculpa con Golpetti. Le agradece haber podido hablarle, aunque sea a través de recuerdos. Ahora sabe que todas las vidas merecen ser vividas, incluida la suya. Antes pensaba que su segunda oportunidad era un castigo. ¿Cómo ser feliz sin el amor de su vida? ¿Y cómo cargar con la culpa de la muerte de su esposa? Ahora sabe que puede hacerlo, honrando su sacrificio. De repente su celular vibra. Es Fiona. Pues fíjate que resulta que Scrap ha encontrado el universo de Fiona y Cake y lo está literalmente despedazando. Con su cristal mágico de policía multiversal, empieza a deshacerlo poco a poco. Simon desesperado intenta ponerse la corona, pero esta vez es Fiona quien lo detiene. Este es nuestro universo, déjanos a nosotros pelear por él. Y le cuelga. Simon emperradísimo lanza la corona a Golpetti. Le reclama que es demasiada responsabilidad tener ese universo en su cabeza, que no quiere deshonrar el sacrificio que hizo Betty por él, pero tampoco puede permitir que un universo entero desaparezca dentro de su cabeza. Recordemos que Golp es la entidad más poderosa del universo, así que tiene el poder suficiente para hacer y deshacer, mover, o todo lo que quiera, con absolutamente todo, incluyendo las creaciones de Prisma. Así que Golpetti hace que Simon vomite el universo de Fiona y Cake y lo transforma en un estado esencial, una especie de diente de león cósmico capaz de dispersarse y a la vez dar vida. Simon llama nuevamente a Fiona y en una escena un poco turbia, se mete la mano por el portal y le entrega la esencia de su universo. Casi por accidente Cake sopla las esporas y esa es la solución. Soplan el diente de león esparciéndolo a todos los habitantes de ese universo. Y sí, si todos los seres vivos del universo de Fiona y Cake llevan un pedacito de universo dentro, eso los convierte en dueños y protagonistas de su propia historia. Eso hace que esta vez tengan todas las características de los universos del plano espacio-temporal. Ya no dependen de una sola persona. Ahora cada quien es dueño de su propio destino. Y así por fin el universo de Fiona y Cake se vuelve un universo autorizado. Un universo real. Con la ayuda de Bebe Finn y uno que otro giro de trama, logran vencer a Scrap.
un poquito más tarde, Simon va a terapia con la mamá de Finn, decidido por fin a darle vuelta a la página, a vivir feliz, aceptando las consecuencias de su pasado, pero con la mirada firme hacia adelante, convencido de que existe, aunque sea una pequeñísima posibilidad de un futuro mejor. Y solo por eso, vale la pena intentarlo, vale la pena vivir. A veces vivir duele, a veces amar duele aún más, porque no siempre ganamos. No siempre conservamos a quienes más amamos con nosotros. Y muchas veces ni siquiera entendemos por qué seguimos adelante. Pero Fiona y Cake no es solo una historia de magia, portales y universos rotos. Es una historia sobre sanar, sobre aceptar, sobre aprender a soltar el pasado sin olvidar el amor que nos formó. Simon perdió a Betty, pero la encontró también. No en su presencia, sino en el legado que dejó en su corazón. Y entendió que vivir, incluso con cicatrices, es la forma más pura de honrar a quienes ya no están. Porque si ese amor fue real, entonces también debe ser real la fuerza para seguir. Y eso es lo más poderoso que nos deja esta historia. Que aunque el universo parezca romperse, siempre vale la pena intentar reconstruirlo. Ya sabes qué hacer y a dónde dar. Y si consideras que alguien necesita un empujoncito para seguir, ya sabes qué video mostrarle. Recuerden que los quiero un montón. Tengan una hermosa semana.